Buenos días, un saludo desde acá, desde el mero Guanajuato. Hoy traemos el tema de el hijo pródigo, el padre amoroso o el hijo corajudo. Tres personajes en esta historia. El papá ahí estaba con sus hijos, feliz, contento, tranquilo, pensando que hacía un buen trabajo con sus dos hijos. Los enseñó a trabajar, y él pensó que les había dado buenos principios. ¿Cuál fue su sorpresa cuando de repente el más chico, me imagino que al cumplir la mayoría de edad, pues él le prendió la cabeza de ir a conocer mundo? Pero pues como no tenía nada ahorrado, me imagino que las amistades le dieron una idea. Pues pídele la herencia a tu jefe. ¿Y saben lo que significaba pedir la herencia en ese tiempo cuando todavía el papá estaba vivo? Pues lo mismo que ahorita, es como si tú vas y le dices a tu jefe: jefe, ya fírmeme un papel de la casa donde está viviendo, porque pues ya, ¿qué tal si se muere y ya necesito yo la casa? En pocas palabras, pues les estamos deseando la muerte. Eso es lo que estaba haciendo el hijo menor al decirle. O sea, eso fue el trancazo que sintió el papá. Papá, ya quiero que te mueras porque me estorbas para gastar el dinero que es tuyo. Así de fácil. El papá, en lugar de darle unas patadas, unos zapes, pues le dijo: está bien, hijo. Y le dio su parte que le tocaba. El hijo, sintiendo que se salía con la suya, tras, se fue a buscar vida. Y ahí va el hijo, con su dinero. El hijo malagradecido va con su dinero, pensando que había, que había hecho una cosa buena. Llegó a la ciudad, llegó a la capital, empezó a hacerse de conocidos, no de amigos, de conocidos que le iban a ayudar a gastar muy rápidamente su dinero. Empezaron las fiestas, empezaron los paris, empezó la comida, la bebida, los conocidos, las conocidas, y en un 2x3, en menos que cante un gallo, kikiriki, se acabó el dinero. Y ya cuando volteó, cuando quiso revirar, pues ya era demasiado tarde. Entonces ya estaba sin dinero, sin amigos y solo. Empezó a darse cuenta de que la vida no era como él creía que iba a ser. Entonces se miró en la situación de que no tenía trabajo, dinero, dónde vivir y ni qué comer. Entonces un día se encuentra ahí entre los chiqueros con los puercos tirados, alimentándolos. Me imagino que consiguió un jale, mínimo de alimentando a los puercos. Fue y los miró y era tanta su hambre que hasta se le antojaba lo que los puercos comían. Entonces ahí estaba el hijo pródigo, o el hijo ingrato, más bien el hijo ingrato. Ahí estaba tirado entre los puercos, en medio de los puercos y la comida de los puercos. Se acordó de su padre y dijo: en la casa de mi papá yo no estaría sufriendo tanto. Y empezó a armar su plan o su diálogo de cómo iba a llegar. Ya sé, voy a llegar agachado la cabeza, diciéndole a mi papá: padre, he pecado contra ti y contra Dios. Y se armó un rollote. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que camino a su casa, antes de que él llegara, su papá ya lo estaba esperando. Y no era coincidencia, simplemente el papá, desde que salió a su hijo de su casa, todos los días iba al mismo lugar, a la entrada, a la vereda, para ver si el papá podía ver a su hijo que tanto anhelaba que regresara. Y se llegó el día, un día parado en la vereda, ahí estaba el papá y miró a lo lejos la sombra de su hijo. Y antes de que abriera la boca el hijo, el papá corrió. El papá corrió, lo abrazó y dijo: mi hijo, ordenó a sus trabajadores que trajeran el toro más gordo, que le trajeran el vestido más caro, hasta en el anillo que le ponían, o sea, lo trató de lujo. Entonces, ni siquiera el hijo tuvo la oportunidad de justificar sus actos ante su padre. ¿Por qué? Porque su padre estaba lleno de amor.
su padre estaba lleno de gracia. ¿Y cómo nos trata Dios a nosotros? A veces en la vida nos quejamos y decimos, Dios no es justo. Dios no es justo porque es cierto que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo he sembrado bien y he cosechado mal. Dios no es justo. Y déjame, te digo amigo, en realidad Dios no es justo. Dios es lleno de gracia, porque si Dios aplicara su justicia, quién sabe cómo nos iría. Entonces, el Padre amoroso ahí estaba representando a nuestro Dios, que no le dio a su Hijo lo que merecía, le aplicó la gracia. ¿Y qué es la gracia? Algo inmerecido, algo que tú y yo no nos merecemos. Eso es la gracia de Dios, punto. Y el Padre se la aplicó a su Hijo, y antes de que dijera nada, lo tomó en sus brazos, lo limpió, lo despercudió, lo bañó, lo lavó, y de una piedra carbonizada hizo un diamante, ¿verdad? Y dijo, vamos a hacer fiesta porque el hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Ahora ahí estaba el otro hermano, o sea, el otro hijo del papá, y se enojó. Dijo, no es justo, padre, este ingrato se gastó la mitad de tu fortuna y te deseó la muerte y así lo recibes, y yo que he estado aquí ni un becerrito me has dado para matar, para hacer una fiesta con mis camaradas. A lo que el padre le dijo, hijo, si no lo has hecho es porque no has querido, todo es tuyo. Y imagino que le remató diciendo, y además, pues la mitad de mis bienes son tuyos ya porque este ya se las gastó. Entonces no te quejes y vive lo que ya tienes. A veces nos damos cuenta, o más bien no nos damos cuenta de lo dichosos que somos, de lo afortunado que somos al tenerlo todo. Y en lugar de disfrutarlo estamos oracundos, corajudos como este otro hijo, amargados. Entonces disfrutemos lo que Dios nos dio y vivamos como Dios quiere día tras día. Entonces la moraleja aquí sería que un padre siempre está ahí para nosotros, no importa lo que hagamos. Y que el amor de un padre no lo podemos medir con un acto que hagamos nosotros. Que el amor de un padre cubre todo lo malo que nosotros podamos hacer hacia su persona. Por eso decimos que el amor de padres, el hijo no lo entiende hasta que no es papá. Y eso es muy cierto. Entonces, si tú crees que has hecho algo que es imperdonable ante los ojos de tu papá, olvídalo. Simplemente agacha la cabeza, pide perdón y corre los brazos que tu papá te está esperando con los brazos abiertos. Desde aquí, desde Guanajuato, mis hermanos, nos despedimos. No sin antes desearles que Dios me los bendiga y gracias por seguir acompañándonos cada día en esta aventura. Les dice su amigo de acá desde Guanajuato.